Dios bendiga, hermanos, habla su servidor Marcial Benavides Jr. Marcial Benavides Escobedo. Aquí con su programa Palabra de Impacto. Palabra de Impacto. Estamos en el libro Primera de Samuel, capítulo 17. Y sin perder más tiempo, porque ya los tardamos para hacer este episodio, vamos a entrarle de volada al contenido. Al contenido del episodio. Teníamos varias semanas de no grabar los capítulos que estamos leyendo del primer libro de Samuel, donde hemos mirado grandes cosas que Dios hizo, pero también, amén, de las cosas que el primer rey de Israel también hizo. Algunas al principio buenas y al último, pues, no tan buenas. Amén. Pero ahora vamos a enfrentar un capítulo muy conocido por todo, casi por todas las personas, se puede decir, porque hasta los mundanos usan, amén, la historia de David y Goliat, amén, el desafío que Goliat le hizo al ejército de Israel, y cómo un joven se atrevió a pelear con un gigante, amén, apoyándose en su fe y en su confianza en la cual tenemos nosotros, al Dios nuestro. Amén. Bien, vamos a empezar aquí. Primero de Samuel, capítulo 17, dice así. Vamos a esperar un poquito para que pase el viento. Estamos aquí al aire libre. Aquí en el rancho Kenwood. Ok, capítulo 17 dice: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Esdamim. También Saúl a los hombres de Israel se juntaron y acamparon el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Aquí vemos que se están preparando para una guerra otra vez, los filisteos y Israel, que es una historia que se repite muchas veces en la Biblia en estos tiempos, pero esta vez tienen una arma secreta y lo sacaron a la mera hora. Ya cuando estaban todos juntados, salió este gigante que estaba pesado también, ¿no? Con todo el armamento de bronce, y hasta que tenía que tener un ayudante, ¿no? Para cargar sus utensilios de guerra. Y sobre sus piernas traía gabas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Y lleva a su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Él les puso un reto. Tenía tanta confianza que nadie se iba a arrimar, y tuvo razón porque estaba grande. Y puso reglas, y si le venciera, entonces a fuerzas tenían que ser los israelitas sus siervos. Y en esos tiempos, cuando se hicieron un reto así y no lo aceptaron, se miraban como eran débiles, ¿no? Y era una vergüenza de no aceptar algo. Este era un hombre de guerra, sí. Era un hombre de guerra, y había mirado, amén, que para enfrentarse a él tenía que ocuparse varios hombres. Sí. Y él tomó la ventaja para en sí provocar, para que los israelitas cayeran en la trampa y mandaran a un hombre, porque sabía que lo iba a vencer.
y se burla de ellos. Y mirando esta parte de la historia, así también el diablo los tenta, ¿verdad? Sí. Los pone cosas, unos retos que los pone a pensar y se los olvida a quién debemos de confiar y buscar. Esos israelitas deberían de saber en ese tiempo que Dios estaba con ellos. Pero miraron a este gigante y era algo físico que le podían dar daño y también algo que a lo mejor no vieron antes o no muy seguido. Entonces se enfocaron en lo físico, lo que estaba delante de ellos y se perdieron ese proceso de traer este problema ante Dios. Y duraron mucho tiempo. Ahorita vamos a leer qué tanto tiempo duraron que este filisteo incircunciso los estaba insultando. Y a veces nosotros tenemos que pensar, y ya pasamos mucha gente estas cosas, pero si sale un problemote grande, no nos hacemos como el ejército de Israel en este momento, ¿no pasó? Sí, el ejército de Israel había caído espiritualmente, si acordamos las cosas que se habían hecho y las que se habían mirado a través de todos los 16 capítulos que hemos leído. Amén. Y cómo su espiritualidad y confianza también en Dios se había agotado. Sí. Ya no se confiaban ni entre ellos mismos. Así es. Y vamos a mirar más adelante cuando llega David, Amén. lo que sus hermanos le dicen. Amén. Porque no había ya no había esa motivación de que Dios estaba con ellos. Y ya para ese tiempo ya estaba profetizado que iba a ser el rey. Uh-huh. Y hasta sus propios hermanos se lo olvidaron y lo estaban tratando como si nada pasó. Cuando, o sea que ya no había Samuel confianza en Dios, ya no había seguridad que Dios estaba con ellos. Simplemente fueron a pelear porque era la necesidad de pelear, porque iban a invadir, o iba a haber esa guerra de invasión. Y tenían que luchar. Y la situación es que si perdemos la confianza en Dios y la fe en Dios, esto es lo que puede pasar, una humillación en el frente de guerra espiritual que nosotros tenemos cada día con el enemigo. Amén. Versículo 10 sigue, y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelea conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Una señal de no estar confiado en el poder de Dios. Sí. Versículo 12 dice: y David era hijo de aquel hombre afrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl ese hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos, de sus 3 hijos que habían ido en la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab, y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Esos versículos ahí quiere decir que el carácter de David en esos tiempos tenía un trabajo y era algo que lo estaba haciendo para su padre, era lo que era su deber. Yo conozco muchos jóvenes que si se abre una oportunidad de hacer algo, se van y se dejan todas sus responsabilidades en la casa. Pero David aquí enseña que era un buen pastor, fue a cuidar sus ovejas, habiendo una necesidad a lo mejor de gente en la guerra. Y es algo interesante de ponerlos a pensar que este muchacho era tan responsable en esa edad. Sí, era responsable, pero la situación era que lo miraban, no se lo llevó Saúl a la guerra porque lo miró chiquito, estaba muy joven, sí. ¿Para qué? Otra de las cosas, que tenía una responsabilidad de tocarle cuando el espíritu inmundo lo atacaba, por eso iba y venía. Iba y venía, porque estaba en el palacio, a pesar de las dificultades que tuvo con Saúl, por ese demonio que le iba y lo atormentaba. Pero hacía los 2 trabajos, no estaba ocioso, sabía que
tenía responsabilidades en los dos lados. Pero el principal propósito, yo que pienso, la Biblia no lo especifica, era porque estaba joven todavía, estaba muchacho. Y los que iban a la guerra pues ya tenían sin experiencia de nada. O sea, supuestamente te comías porque sí. Después vamos a mirar aquí en la situación cómo David se desenvuelve en lo que comenzó a huir de este paladino, de este gigante. El versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Pasó muchos días, 40 días, saliendo 2 veces al día a decir sus cosas, insultar a los israelitas y a Dios. Yo creo que no se quedó con eso nomás. Tuvo que andar diciendo otras cosas. Fíjese, el proceso de la guerra para empezar, tuvo un mes estudiando y mirando la situación de uno en el otro, mirándose de un lado y otro. Y un mes mirando la situación. Y ninguna mención de que se pusieron a consultar a Dios. Ni nada. Nada. Simplemente lo oían y que salía, hey, ustedes. Y todos temblando ahí. Mándenme uno. Versículo 17 dice, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche que lo llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Ahí tuvo una tarea otra vez de su padre. Y trae estas cosas. Así que llevó comida a la guerra, pero el viejito, el papá, pues estaba preocupado, quería saber si estaban vivos. Y de la única manera que confirmara él, aunque David le fuera dicho para... Ellos pensaban, como estaban viejos, dicen, no, pues mejor me van a engañar. No, tráeme algo de ellos para ver que están... Que ya recibos. Sí. El versículo 19 dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. David otra vez fue a hacer la tarea que su padre le mandó, pero no dejó las ovejas ahí solas, los dejó con un guardia. Él estaba responsable otra vez más ahí con lo que tenía, no lo dejó ahí a lo loco. Porque sabemos que, ahorita vamos a saber que David peleaba contra osos y lobos y cosas para proteger las ovejas. El versículo 21 dice, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Yo estaba pensando, ¿estaban peleando o nomás estaban gritando todos esos 40 días? Yo pienso, la Biblia no especifica, pero yo pienso que Dios tomó este tiempo, porque hasta que no llega David al campamento, sucede que se oponen en orden de batalla, de guerra. Okay, a lo mejor ya están... Entonces, no sé si habría enfrentamientos o no, pero resulta que durante este tiempo salía... Ya se iba a empezar el asunto. Sí. Okay. Entonces David dejó su carga en mano de la guardia, el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat y filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y los oyó David. Y todos los varones de Israel que habían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere el rey enriquecerá con gran riquezas y le dará su hija y examinará sus tributos a la casa de su padre en Israel. Ya para este tiempo ya estaba desesperado Saúl, ¿verdad? Ya estaba dando su hija y riquezas al que se tenía el valor de enfrentarse. Y hasta ese punto nadie lo quiso, hasta las riquezas y... Nadie quiso porque sabían era ir a la muerte, porque no consultaban a Dios. Ese es el gran problema de muchos, que a veces nos muremos espiritualmente sin consultar a Dios. Entonces sale
El error de de Goliat fue que salió cuando David estaba en medio de la situación, iba llegando, y sale este hombre y vuelve a repetir las mismas palabras. Y aquí miramos la diferencia de un hombre espiritual y celoso del Dios a quien servía y del resto del ejército de Israel. De todo el pueblo, casi. De todo. El 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. ¿Por qué? ¿A quién este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió a las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Imagínate, estás ahí tratando de calcular por 40 días cómo voy a pelear este ejército, a lo mejor voy a morir hoy. Y viene tu hermano chiquito diciendo, ¿qué se cree este? Yo no puedo, con una confianza, con una fe. Es una fe justa. Y yo creo que al hermano ya le cayó gorro que salió su muchacho ahí y hablando con gran confianza y la gente alrededor del muchacho estaba escuchando y yo creo que el hermano estaba pensando que a lo mejor estaba... Pues David estaba pensando en quitar la vergüenza, o sea, si nadie había quien defender, aunque él le dice, aquí en el 29 dice, pero David respondió, ¿qué he hecho yo cuando se enojó su hermano? ¿Qué he hecho yo ahora? No fue solamente una pregunta, o sea, pregunté que qué le iban a dar, no que yo quería ir, ¿me entiendes? Y a veces hay gente así, cuando tú quieres viéndolos batallar y les dices, voy a orar por ti, y se enojan. Piensa que estás tratando de ser mejor que ellos y no miran lo espiritual, que es algo que... Fíjate lo que dice el 30 y a veces estas cosas las pasamos uno por alto. Cuando hay contrariedad y cosas que quieran impedirte hacer el trabajo de Dios o que Dios lleve a cabo el trabajo por medio de ti o de alguien que está ahí haciéndolo. David no se enfrentó en una palabra o peleito verbal con su hermano. Simplemente el 30, fíjate lo que dice, si lo puedes leer. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta antes. La misma respuesta. O sea, él dijo, mira, yo no quiero pelear contigo ni alegar contigo. Simplemente se apartó. Y a veces... es una de las tácticas que Dios usa para aquellos siervos que se enfrentan a situaciones que no es lícito o de beneficio para enfrentarte. El enemigo no es tu hermano, el enemigo es el diablo y las influencias que hay sobre otras personas. Entonces lo que hizo David simplemente se apartó de su lado hacia otro. Una cosa que les falta a muchos ya grandes de edad de aprender, a veces queremos justificarnos y explicarnos a veces, pero a veces es más mejor tener silencio y que Dios hace lo que tiene que hacer. Sí, a veces yo escuché una vez una predicación y se me quedó grabada para siempre porque en los momentos difíciles Dios pone a alguien quien hable para que te lleve una palabra. Y las palabras son estas. Hay situaciones que hay que perder para ganar. Entonces, a veces yo tengo la razón y me voy a enfrentar y le voy a decir en su cara o le voy a decir estas palabras porque yo tengo la razón. Y a veces no es el momento es cierto que tú tienes la razón, pero no es el momento adecuado para enfrentar tu razón. Amén. Espera en Dios. Sí, entonces, los que esperan en Dios salen mejor las cosas, o sea, Dios arregla la situación, pero si tú dices, no, es que yo tengo la razón, es que esto no es por razón. Y la persona que debe de escuchar a veces no está en el sentido mental o emocional para de oírte, sí. Y puede hacer más daño. Exactamente. Y en este momento David está muy sabio, es un joven, sabiendo que no de nada sirve alegar con ellos. Exactamente. David tenía la razón, como le digo, simplemente le digo, mira, hice una simple pregunta. Sí. Fue todo. ¿Esto? Fue todo.
Y miraba Pero que el otro ya estaba encendido, sí. Y- sin causa. sí, yo creo que miró, como dicen los americanos, leyó el cuarto. He read the room. Like, este no es el momento para andar raleando. Vamos a ver qué Dios quiere hacer en este momento. En el versículo 31 dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y les refirieron delante de Saúl, y él los hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él, y yo lo iría y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano, y de la quijada yo le hería y lo mataba. David hizo lo que muchos hombres no pueden hacer. Matar a un oso. Esos osos tienen mucha fuerza, y mucho más un león. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se arrimó David con esa confianza? Porque Dios en sí dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando ese amor por el pueblo de que estaba siendo humillado, por eso dice: ¿quién se ha creído este incircunciso? Desafiar y maldecir a nuestro Dios. Ha desafiado el ejército de Dios. Entonces, el celo de ese amor por el pueblo de Dios, por la patria, y por Dios sobre todas las cosas, lo llevó a tener ese valor. Amén. Tanto que... y esa confianza en Dios, porque sí, él sabía que de alguna manera la fuerza no dependía de él, porque se había enfrentado a los osos, y para agarrarlo de la boca y abrir las quijadas, imagínate. Otra cosa, ese muchacho estaba hablando tan confiado que hasta lo llevaron ante el rey. Tan desesperados ese ejército que estaban ya por cualquier persona que decía algo, aunque era un bebé o un niño, como es a David, lo trajeron como una opción. Era tan desesperada la situación que trajeron a este muchacho. Pero a veces nosotros que tenemos la verdad de la salvación, a veces necesitamos hablar con confianza de que hay algo más de este mundo, fuera del pecado y todo ese asunto. Y la gente escucha. Yo he hablado un poco con mis compañeros de trabajo, y yo noto que cuando les hablas de Dios, hay algo que se despierta en ellos para escucharlo. Aunque se tienen educación más mayor que yo o cualquier cosa, habrá algo, y eso quiere enseñar que las almas de ellos están desesperadas de oír algo de Dios, aunque no lo quieran admitir, como hizo Saúl aquí, que tú eres un muchacho, no puedes pelear, pero como quiera lo trajo ahí para hablar de qué pudo hacer. Sí. Nosotros tenemos que tener confianza de lo que Dios nos ha dado, nuestros talentos, de la palabra de Dios, de la verdad. Mira, David lo conocía. Cuando oyó: hey, aquí está David. Sí. Le dijo: tráemelo por acá a ver qué es. Y cuando lo vio dijo: no, pues si miraba al gigante y miraba a David, pues usted no tiene ninguna chance. Pero lo trajo por la presión, yo pienso, de los que ya estaban ahí, diciendo: mira, nos están desanimando, y es el nos único están poniendo, y este es el único que se animó. Sí. Nadie quiere, este es el único que se animó. Y más, las palabras de David fueron de un estilo punzante en el corazón de Saúl, porque le dijo: no temas, no tengas miedo. Dice: yo voy. Y dice: no, pues tú no puedes, eres un muchacho, mira, este es hombre de guerra. Y la confianza que tenía el gigante era que quizás él ya se había enfrentado a varios, había tenido esta rutina y había ganado. Y se sentía tan seguro en sí mismo. Por eso, sentirse seguro en sí mismo no equivale nada aquí ante Dios. Es mejor tener la confianza en Dios es lo que vale. Lo que vale. Entonces, David le dice: pues mándame a mí, yo voy. Fíjate, mira, te voy a decir algo. Dice: yo soy pastor de ovejas,
pero yo no permitía que un oso o un león venía y se llevaba una. Iba y lo alcanzaba, se la quitaba y lo mataba. Sí. Entonces yo voy a hacer lo mismo con este. Entonces las palabras de confianza de David para que lo dejara entrar en el asunto fueron punzantes para Saúl. Y vamos a seguir Yo leyendo. creo que la clave que dijo que yo hice esto, pero también dijo por qué, porque Dios estaba con él. Uh-huh. Aquí dice en el 36, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las guerras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Él cerró toda esa frase, que Dios es el que me ayudó con eso. Entonces les vino a avivar la fe. Amén. Porque ya después Saúl comprendió y dijo, no, verdaderamente Dios está con porque dijo Saúl. Amén. Entonces Saúl le dijo a David, ve y que el Señor esté contigo. Good luck. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó con una coraza. Y el ceñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado y su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoral en el zurrón que tenía, y tomó honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Estaba mirando un documental ahí en la televisión y estaban junto a un río cerca de ese valle, y sí había piedras todavía de ese estilo lisos que estaban engrandecidos para hacer daño. Estaba interesante que todavía hay cosas que los puede fíjate que recordar. Sí, yo pienso que, no recuerdo si fue antes o después, pero hubo gente de guerra de Israel que usaban muy bien la onda. O sea, agarraron la costumbre de que era mejor, podías matar gente de lejos sin que ellos ser tocados por espadas o por lanzas. Entonces, miramos aquí que David ya llevaba una estratégica para vencerlo, porque los enfrentamientos que había tenido con los animales le habían, por medio de Dios, habían causado efectos que él decía, pues yo no lo puedo hacer solo, simplemente Dios está conmigo. El versículo 41 dice, y el filisteo venía andando, acercándose a David y se escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dejó el filisteo a David, soy yo perro para que vengas conmigo con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego al filisteo de David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y los entregará en nuestras manos. Muchacho tenía mucha confianza, tenía toda la confianza, porque él ya estaba bien asegurado de lo que iba a pasar. Sí. Está pesado. O sea, el filisteo o el gigante lo mira y dice, nah, ¿a quién me mandaron? Yo pensé que iban a mandar el más grande de ellos. Y lo hizo enojar más el muchacho. Y le dijo sus verdades. Y le reclama, y dice, pues soy un perro. El 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David se dio prisa y corrió en la línea de batalla entre el filisteo
Y metiendo David la mano en su bolsa, tomó ahí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, el cuyo su rostro, y cayó su rostro en la tierra. No perdió tiempo David, no estaba esperando que se abriera el cielo y una luz especial le iba a alumbrar. Miró que se estaba moviendo y ahora sí, dice que corrió, dio prisa. Bueno, aquí hay una enseñanza buena porque había una línea de paso. No deberías de pasar ni pasar para acá. Y David sabía que había una línea que no debería pasar el gigante. Si lo ponemos en una perspectiva espiritual, no debemos de darle ventaja al enemigo a que cruce Sí, no dejas los que- linderos que Dios nos ha puesto a nosotros. Porque A si veces- lo dejamos, Sí. va a hacer estragos. Por eso David, aunque era literaria la línea, él dijo, no, este no lo puede pasar, yo tengo que ir a enfrentarlo el primero. Sí. Y las palabras de seguridad causaron también efecto en el gigante, porque con todo valor le dijo, no, tú vienes conmigo, contra mí, con espada y jabalina y lanza y cuánta cosa tienes, pero pues yo vengo a ti, Sí. en el nombre del Señor, a quien tú has desafiado. Entonces, corrió a la batalla y sabía que el efecto que causaban las ondas, Dios las iba a usar. Y no usó dos, usó solamente una, con una solamente tú. Y ahí cayó. Sí, a ver. ¿Puedes un poquito explicar más cómo podemos establecer una línea en nuestras vidas espirituales? He visto gente que dejan cosas pasar por mucho tiempo y ya se pasaron más de la línea de la batalla y tienen que hacer doble trabajo o a lo mejor ni Bueno, ni ese es el asunto. El asunto está en el momento en que hay una guerra, ganar. en que hay un conflicto. Saber el tiempo adecuado cuando se comienza a mover las cosas. Sí. Acuérdate que le estaba gritando allá. Sí. Hablaron. Hubo una conversación, quién sé qué tanto duraría esa conversación. Entonces, ya cuando acabó la conversación, él miró que se comenzó a mover. Entonces, actuó es de la misma manera Por ejemplo, que nosotros sabemos sí. las cosas espirituales Sí. y que no las debemos hacer, Sí. las cosas malas, pero las cosas espirituales las tenemos ya sabidas. Sí. Entonces, si están pasando esas cosas, sea cualquier cosa que sea, Sí. Y a veces, por ejemplo, a veces nosotros esperamos que se pone bien feo la situación. Entonces nos ponemos a orar y pedir a Dios. ¿Por qué no empiezan desde el principio con, hey, Dios, te voy a poner? Y hay muchas cosas, muchas situaciones de la vida que sabemos que se puede poner peor si no hacemos algo. Y a veces nosotros nos quedamos viendo crecer este gigante o este problema grande y ya cuando está bien insoportable, empezamos a chillar y a pedirle a Dios que los ayuda. bueno, Entonces, sí, esa porque una línea a veces que- sí, nosotros porque hemos tenemos dejado, las armas de oración, de ayuno y de buscar a Dios y nosotros no los usamos. exactamente. Entonces, ese es el problema, que el diablo está usando el conformismo, y no tan solo el conformismo, el entretenimiento de ciertas cosas, de las cosas a veces que aparentemente son cristianas, pero que no tienen beneficios. Es lo que siempre he dicho yo. ¿Es beneficioso lo que voy a hacer? Hay que preguntarlo, hay que preguntarle a Dios también primeramente, pero hay que analizar si lo que yo voy a hacer va a ser de beneficio o va a ser para causar problemas. La vida es corta, no nos debemos andar perdiendo Así es. el tiempo. El versículo 50 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó la cabeza, con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los feridos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel a seguir los filisteos y saquearon su campamento.
Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén para que las armas de las que puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién hijo es ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Muchas cosas. Tener una vergüenza bien grande para los filisteos. Tenían esta arma secreta de un gigante con todas sus armas, y este muchacho sin experiencia lo mató con una piedra y le mochó la cabeza con su propia espada. Qué tremendo. La situación aquí es que tal parece que Israel no podía hacer nada para enfrentar a los filisteos, porque había esta posición tan grande ahí que ellos tenían tanto miedo a llegar a enfrentarse. Amén. Pero cuando viene David y acaba con él, Ahora sí retomaron la confianza. Ahora sí podemos pelear. Y a lo mejor hay gente que anda esperando que ustedes tomen un paso de fe. Así es. Para que también les ayude en su guerra. En la guerra. A veces tenemos familia, tenemos hijos que por nosotros no andar dando ejemplo, nos dan problemas en el futuro. Pero a veces tenemos un ejército en nuestras casas, en nuestras iglesias, con nuestros amigos que no sabemos que tenemos. Y todo, solamente falta que nosotros tomamos esa confianza que tuvo David contra un Goliat. Así es. Acuérdese lo que dijo David, que la guerra a menos se gana con espada, sino con el Espíritu de Dios. Estamos en una guerra espiritual, y aunque a veces la miramos literariamente con ciertas personas que el enemigo usa por los malos espíritus, los demonios que están listos para tomar ventaja de cualquier persona que se abra un poquito para que ellos puedan actuar a través de estas personas. Tengamos cuidado, no seamos que tome ventaja un espíritu inmundo para hacer cosas que al Señor no le agrada. Tengamos esa visión lista para observar qué es lo que Dios está tratando de decirnos a través de esta prueba, de esta lucha, y cómo poder soportar. Ya hablamos del ayuno, la oración, la búsqueda de Dios, y es la mejor arma que tenemos. Porque si no hacemos esto, el enemigo viene y mina y destruye. A eso vino, a matar, hurtar y a destruir. Amén. Bueno, desafortunadamente después de cada victoria a veces llega un problema en la vida. Y el próximo capítulo vamos a ver cómo se transforman las cosas para David, y son diferentes épocas de la vida espiritual de este muchacho, que muchas veces los pasa a nosotros también. Pero gracias a Dios, Dios nos dio un mapa con esta palabra de impacto, para que nosotros no hagamos los mismos errores. Sí, el apóstol Pablo dijo: las cosas que se han escrito es para que aprendamos. Amén. Y esas cosas están aquí para que aprendamos. Amén, porque la Biblia es específica, no oculta los errores, y te dice las verdades, sí, las victorias, pero también hay derrotas. Entonces este es un mundo que va caminando por las derrotas, fueron puestas por la desobediencia. Y en el proceso de la vida a veces actuamos en desobediencia por algún motivo, razón. A veces caemos en las artimañas del enemigo, y hay que tener cuidado. Pero lo bueno es que David no se quedó caído. Amén. Amén. Una cosa hermosa de esta Biblia, de que hay muchas personalidades que cada uno de nosotros podemos compararnos un poco y aprender muchas cosas. Gracias, hermanos, por acompañarnos otra vez más con este programa de Palabra de Impacto. Si Dios permite, vamos a seguir con este estudio. Y si tienen una pregunta, una oración, por favor háganlo en los comentarios, y estamos aquí a sus órdenes para orar por ustedes, y también hablar de un tema para tener más contenido, y también para
esparcir la palabra de Dios. Pero por eso Dios los dio este equipo, los dio este entendimiento, los dio esta palabra para predicar a las almas que no conocen estas cosas, y también para rejuvenecer la fe de los creyentes que tenemos hoy. Pastor. Así es. Así es que acuérdense que estamos aquí con este, pues se puede decir estudio, amén, pero es más bien una plática de lo que aconteció en estos capítulos de Primera de Samuel, y vamos a seguir haciéndolo para que llegara a entender un poco más de lo que hay dentro de esta historia, o de las historias que se relatan, amén, en Primera de Samuel. Nos vemos pronto. Dios les bendiga, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Bye.